Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Doy gloria a Dios por haber podido venir a su casa. Y bueno, hoy es un día muy especial. Yo también me uno a los hermanos que han felicitado a los padres. Yo también felicito a los padres por este día. Y para mí también es un día especial porque, bueno, es la primera vez, después de algún tiempo, que predico el Día del Padre. Para mí por eso es un día especial. Y estaba viendo los asientos vacíos, realmente doy gracias a Dios por estos pastores que hemos tenido durante mucho tiempo. Realmente han sido una bendición, han consagrado su vida a Dios y han sido de provecho para toda la congregación. Vamos a seguir. ¿Se escucha allá atrás? ¿Más o menos? ¿Ahí se escucha? Sí, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Y les decía de que estos pastores han sido de provecho para nuestra congregación. Sigamos orando por ellos, sigamos clamando por ellos, porque realmente sabemos que Dios los va a acompañar en la obra que van a comenzar allí en Neuquén. Van a seguir llevando fruto. Y nosotros también, hermanos, tenemos que tener ese mismo sentir, siempre tener la disposición de servir a nuestro Señor y llevar fruto para Él. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar uno de los salmos, el Salmo 103. Así que lo invito a que busquemos en nuestra Biblia el Salmo 103. Bueno, antes de leer el Salmo, vamos a hacer una breve oración y vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos esté guiando. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que podemos compartir. Señor, realmente hemos podido alabarte y adorarte. Hemos podido, Señor, cantar alabanzas a ti, adorarte con nuestro corazón. Y Señor, queremos que nos sigas bendiciendo en esta mañana, queremos que derrames, Señor, de tu gracia y que nos ministres, que nos hables, que toques nuestras vidas, que nos edifiques, Señor, queremos más y más de ti. Alumbra nuestro entendimiento, ilumina nuestro corazón con tu palabra, Señor. Que todo lo que se hable, Señor, sea de provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, y te decimos amén. Bueno, este salmo es un salmo de David, el Salmo 103, y dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor por su palabra. Este salmo fue escrito por David. David compuso muchos salmos. La mitad de los salmos que hay acá en la palabra de Dios, que hay 150 salmos, la mitad prácticamente fueron escritas por David, estos salmos. Después fueron escritos por un tal Asaf. Asaf era un cantor, un músico de la época de David. También escribieron algunos salmos los hijos de un tal Coré. Se le atribuyen también a Moisés uno de los salmos, 2 salmos a Salomón. Y hay muchos salmos que no tienen, digamos, no se sabe quién los escribió, son salmos anónimos, pero son palabra de Dios. Jesús se fundamentaba también en los salmos, los apóstoles
se fundamentaban también en los salmos. Gloria a Dios por su palabra. Así que este salmo fue escrito por David y todos sabemos que David fue rey de Israel, fue el segundo rey de Israel. Primeramente fue Saúl, luego de Saúl fue David y luego fue también su hijo Salomón. Y David fue, bueno, la escritura dice que fue pastor de ovejas, era un joven que pastoreaba las ovejas de su padre. Y luego, o sea, cuando fue un poquito mayor, estaba aún todavía siendo joven, pero fue mayor, allí él estaba, digamos, batallando contra un gigante, que todos conocemos la historia, ese gigante filisteo llamado Goliat. Todos sabemos acerca de esta historia porque la hemos escuchado tal vez desde niños, ¿no? Algunos que hemos asistido a la escuela dominical, yo también, para algunos que no saben, yo también cuando era chico asistía a una escuela dominical, incluso participé allí en un pesebre viviente, y bueno, hice de José, me acuerdo, en aquel tiempo, pero yo le estoy hablando cuando tenía más o menos 8 años, más o menos. Así que gloria a Dios por la escuela dominical, gloria a Dios por la hermana que está a cargo de la escuela bíblica, ¿no? Que es un gran ministerio. Es bueno que los chicos aprendan de temprana edad la palabra de Dios. Mucha gente que ha asistido a la escuela bíblica, a la escuela dominical, hoy en día siguen en el camino del Señor, siguen en el camino de Dios. Así que dijimos entonces que David fue, digamos, aquel que venció al gigante Goliat. Y también, hermanos, este hombre, este rey, un día dice la escritura que se quedó en el palacio y estaba allí en la azotea del palacio, no había ido a la guerra y de pronto comenzó a ver allí a una mujer, allí en los alrededores del palacio, y verdaderamente él, digamos, se tentó, la mandó llamar y durmió con ella y cometió adulterio. Pero no solamente este hombre pecó de esa manera contra Dios, sino que también fue el artífice para que el marido de ella, llamado Urías, también fuera muerto. Así que él tuvo, digamos, participación en eso y hizo que este hombre, Urías, esté al frente así de una batalla y allí murió. Este hombre pecó grandemente contra Dios al caer en adulterio y al hacer que este Urías heteo muriera. Pecó contra Dios, pero la Biblia nos dice que él se arrepintió. Y en uno de los salmos también, el Salmo 51, el capítulo 17, él mismo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este hombre estaba afligido por lo que había hecho, estaba apenado, estaba apesadumbrado por lo que había hecho y realmente se arrepintió. Y cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios no tiene problemas en perdonar, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de actitud. Sabemos que los israelitas muchas veces desobedecieron a Dios, muchas veces pecaron contra Dios y ellos ofrecían sacrificios, ofrecían holocaustos también, pero Dios estaba un poco cansado, un poco hastiado, porque ellos realmente no estaban verdaderamente arrepentidos. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice el Señor, llamándoles al arrepentimiento: vengan, dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren oscuros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios llama al arrepentimiento a todo aquel que peca. En Dios realmente hay perdón, en Dios hay misericordia, en Dios hay bondad para con todos aquellos que se arrepienten de corazón. Por eso el Señor dice: lavaos y limpiaos
Y lo que realmente nos limpia a nosotros y nos ha limpiado y nos seguirá limpiando es la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, ¿por qué debemos alabar y adorar a Dios? Yo creo que principalmente tenemos que alabar y adorar a Dios por su gran amor. Su amor es profundo, su amor es único, su amor es verdadero, no hay amor como el de Dios. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo que conocemos todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente el amor de Dios es mucho más grande que cualquier amor terrenal. Nuestro padre, nuestra madre nos pueden amar, pero el amor de Dios es mucho más grande, es tremendo. Dios realmente es maravilloso. Y tenemos que agradecer y alabar a Dios como el salmista por todas sus bondades, porque nos creó, realmente Dios nos ha creado, somos hechura suya, Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre, Él nos ha engendrado y nos ha hecho también nacer nuevamente. Cuando nos predicaron y recibimos a Jesucristo, Él nos hizo nacer de nuevo. O sea, tenemos una nueva vida. Y Él realmente es muy bueno y tenemos que seguir bendiciéndole y alabándole, glorificándole y exaltándole, porque Él ha sido bueno con nosotros y sigue siendo bueno. Su misericordia es para siempre. Él se acercó a nuestra vida un día cuando nuestra vida estaba hecha a pedazos. Él se acercó y nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos purificó. Él fue obrando por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que alabar y bendecir a Dios por su Espíritu, hermano. Su Espíritu mora en nosotros. Somos dichosos, somos bienaventurados porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hay dos grupos de personas en el mundo, los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. La mayoría no tiene el Espíritu Santo, por eso vive como vive. Pero nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Debemos alabar, hermanos, y bendecir a Dios, pero no solamente con nuestras canciones, no solamente con nuestros labios. Debemos bendecir a Dios en todo momento con nuestras vidas, viviendo en integridad, viviendo en santidad. Hay muchas personas que alaban y adoran a Dios con sus labios. Y hay una escritura que me gustaría que nosotros leamos. Y vamos a buscarla. Se encuentra en Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 29. Isaías 29. Versículo 13. Isaías 29, versículo 13, lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así aquí vemos la escritura que el pueblo de Israel, muchos honraban a Dios con sus labios solamente. Por eso el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué importante es que nosotros no cometamos el mismo error que estos israelitas, porque estaban viviendo en hipocresía. Por un lado alababan a Dios, levantaban sus manos, adoraban a Dios, pero por otro lado practicaban el mal. No se puede alabar a Dios con nuestros labios y seguir con la mentira.
No podemos estar alabando a Dios y luego con nuestros labios estar practicando el chisme o insultando. No, como cristianos no podemos alabar a Dios si realmente tenemos comentarios que realmente no son buenos. ¿Cómo vamos a alabar a Dios así? Tenemos que usar nuestros labios para adorar y bendecir a Dios, honrarle con todo nuestro ser, como dijo el salmista. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. También vamos a leer otra escritura que se encuentra en el libro de Santiago, y vamos a buscarlo en el capítulo 3. Santiago capítulo 3 es uno de los libros que está prácticamente antes del final. Santiago capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 11. Santiago está hablando acerca de la lengua, de cómo nosotros hablamos, y dice, con respecto a esto, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, con la lengua, con nuestra boca, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Así que, hermanos, cuando alabemos a Dios, cuando adoremos a Dios, tengamos en cuenta nosotros que con esa misma boca que alabamos a Dios, tenemos que también honrarlo y no andar diciendo cosas que no debemos. Levantemos nuestras manos a Dios hacia los cielos, reconociendo su suprema autoridad. Pero hay mucha gente también que levanta sus manos a Dios y esas manos están manchadas por el pecado, están contaminadas por el pecado, están manchadas tal vez con la inmoralidad, están manchadas tal vez con la violencia, están manchadas con un montón de cosas. Y nosotros, hermanos, cuando levantemos nuestras manos, tengamos presente que estamos levantando las manos al Dios de los cielos, al Dios que nos salvó, al Dios que nos creó, al Dios que nos levantó cuando estábamos caídos, al Dios que ha restaurado nuestras vidas. Y el salmista antes, David, dice en el Salmo 103 que hemos leído: no te olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que alabar a Dios con nuestra vida, claro. Tenemos que bendecir a Dios en todo momento, no solamente aquí en la congregación. Podemos alabar a Dios en nuestro hogar, donde vayamos, alabar al Señor, porque el Señor está en todos lados. Él es omnipresente, Él todo lo ve. Y Él se alegra cuando nosotros le bendecimos. Él se alegra cuando nosotros le adoramos, pero más se alegra cuando somos obedientes, porque ¿de qué vale estar alabando a Dios y ser desobediente? Dios se alegra de la obediencia. Hay una canción que dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. Tengamos presente eso. Cuando somos obedientes verdaderamente, Dios se alegra de nuestras vidas. Amén. Y la palabra de Dios, dijimos que el salmista dice: no te olvides ninguno de sus beneficios. Yo, volviendo atrás, hacia años anteriores, recuerdo cuando era joven, tenía alrededor de 16 años, más o menos, y bueno, estuve yendo a la ciudad allí de Salta. Y bueno, era un joven también muy rebelde, me había ido de mi casa, me había ido de Mar del Plata, después me fui a Tucumán, después me fui a Salta.
Y bueno, allí en Salta, bueno, estuve juntándome con gente que no debía juntarme, que vivía borracha todo el tiempo. Yo también, cuando fui joven, también entré en eso, vivía una vida también pecaminosa. Y bueno, recuerdo que allí en Salta había un río, y a mí me habían dicho que era un río playo. Y yo tenía que cruzar para el otro lado, para la otra orilla, y me animé a querer cruzar ese río y el agua, bueno, me estaba llegando acá a la cintura y comencé a querer, digamos, nadar, aunque no sabía nadar, pero quise nadar. El agua era bastante, o sea, fuerte, como corría el agua de ese río. Y de pronto estaba llegando así a la orilla, estaba a una altura más o menos así, había bastante tierra, donde terminaba el agua había bastante tierra. Y recuerdo en aquel tiempo que bueno, empecé a bracear, a querer treparme también cuando llegué ahí a la maleza que había allí, y realmente no estaba haciendo pie, no podía subir. Y me acuerdo que estaba con el dedito gordo del pie ahí sosteniéndome, y el agua corría y ya me estaba por dar por vencido, porque no, sinceramente no tenía más fuerza. Y de pronto me acuerdo que unos muchachos extendieron su mano allí y me sacaron. Realmente el que me sacó de esa situación fue Dios. Por eso no nos debemos olvidar de sus beneficios. Gloria a Dios por todos sus beneficios. Seguramente a ustedes en su vida Dios también los ha favorecido. También me acuerdo los primeros tiempos de casado, andaba más o menos mal de trabajo. Yo andaba en una bicicleta, y me acuerdo que un día no teníamos dinero con mi esposa, y de pronto yo salí con mi bicicleta, se me pinchó la rueda. Yo le dije, quédate tranquila que yo voy a traer de comer. Se me pinchó la rueda, volví a mi casa, la emparché de nuevo, salí, se volvió a pinchar la rueda, y ya estaba haciendo de tardecita, era muy casi medio oscuro. Y yo le había prometido a mi esposa que bueno, que iba a traer, Y de pronto eso me corría por la mente, y yo iba con mi bicicleta ahí pinchada, y de pronto de una casa sale una mujer y me dice, me conocía y me dice, Rubén. Así que yo fui, quiero que me hagas un trabajo, dice. Bueno, está bien. ¿Y querés plata? Me dice. O sea, bueno, está bien, yo enseguida nomás. ¿Y querés que te lo pague todo el trabajo? Me dice. Gloria a Dios. Así que bueno, me lo pagó todo ahí al trabajo. Fui al supermercado. Allí estuve comprando un poco de asado, lechuga, tomate, una gaseosa, y me fui con mi bicicleta, allí en el canasto de mi bicicleta, llegaba todo. Llegué a casa, mi esposa tenía ya los platos allí, confiando que yo iba a traer. Realmente, bueno, allí también fue algo beneficioso de parte del Señor. Y tantas cosas, bueno, tanta bendición que el Señor nos ha dado en todos estos años. Ustedes saben que hace poco yo tuve un accidente y la verdad que la pasé mal, pero de todas maneras Dios fue bueno. Hubiera sido tal vez peor, yo me caí de la moto y bueno, tenía casco, gracias a Dios por el casco, pero bueno, fue un beneficio tremendo de parte de Dios que bueno, uno esté con vida. También recuerdo a mi esposa. Ustedes saben cómo se encontraba de esa parálisis facial y cómo se encuentra ahora. Ustedes las pueden ver cómo está restaurada prácticamente totalmente. Es un gran beneficio de Dios. Y bueno, mi ayuda idónea también es un gran beneficio de parte de Dios. Por eso no te olvides ninguno de sus beneficios. El tener hijos, qué gran bendición. Tener nietos. Bueno, yo tengo 3 nietos. Acá, bueno, Horacio y Norma me están ganando porque ya son ellos tatarabuelos, Qué bendición, Qué bendición de Dios el también tener nietos. Dios es el que nos bendice, hermanos, permanentemente a todos, el que nos favorece y nos va a seguir favoreciendo. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Realmente en la fidelidad, en la obediencia a Dios, allí hay bendición.
Tenemos que estar muy, pero muy agradecidos a Dios. Agradecidos cada día, porque el hecho de abrir nuestros ojos a la mañana es por la bondad y misericordia de nuestro Dios. El hecho de poder tener trabajo, el hecho de poder tener salud, es por la bendición de Dios. Y a veces cuando no tenemos salud y tenemos problemas, Dios nos favorece porque está con nosotros y nos ayuda. Eso lo sabemos. Vamos a tener siempre pruebas y dificultades, pero Dios está con nosotros. Por eso seamos fieles a Dios, seamos agradecidos. Es bueno decirle, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por esta bendición, por aquella bendición. Yo, por ejemplo, tengo mi suegro, que muchas veces con él nos hacemos favores. Y bueno, nos decimos las gracias. Y yo también le digo gracias. Y él, una de las cosas que me dice, las gracias son al contado. Las gracias son al contado. Y se ríe. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Las gracias son al contado. Está bien que le agradezcamos a Dios, está bien que le alabemos, que le adoremos, pero las gracias son al contado. Sirvámosle. Si realmente estamos agradecidos a Dios, si verdaderamente reconocemos su bondad para con nosotros, si realmente reconocemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y derramó su sangre, si reconocemos todas sus bondades, agradezcámosles a Dios y sirvámosle cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida, cada día, cada momento de nuestra vida. Él es digno. Y nosotros realmente somos también muy favorecidos porque la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, vamos a buscarlo, el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Esto lo dice Juan, uno de los apóstoles. Dice, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, dice el versículo 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido bendecidos al recibir a Jesucristo y Dios nos ha adoptado como hijos de Dios. Somos miembros de su familia, somos miembros de su familia, somos miembros de su iglesia. Somos, como dice la palabra de Dios, un pueblo santo, una nación santa, tenemos identidad. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios y somos bienaventurados. Nuestra herencia es tremenda, tenemos una herencia eterna. Antes no éramos hijos de Dios. Antes la Biblia dice, bueno, que nosotros cuando estábamos alejados estábamos practicando el pecado. Y también la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Antes éramos hijos del diablo, aunque nos parezca un poco duro, porque practicábamos el mal. Pero cuando recibimos a Jesucristo comenzamos a vivir una vida nueva y allí el Señor nos ha dado el privilegio de poder ser hijos suyos. Y si somos hijos, debemos vivir realmente como hijos. Así que, hermanos, sigamos alabando al Señor cada día. Alabémosle con todo nuestro ser. Y acordémonos, hermanos, que estábamos en el hoyo de la desesperación. En el hoyo, digamos, en el pozo de la desesperación, en el pozo de depresión, en el pozo de angustia, en el pozo de aflicción, y Dios nos rescató de allí. Y hay mucha gente que nosotros vemos, que caminan, que andan de aquí para allá, pero también se encuentran en ese pozo que nosotros estamos, en el pozo de la desesperación, de la angustia, de la desesperanza. Y el Señor nos rescató de allí. Así que sirvámosle también al Señor y seamos instrumentos para que Dios pueda sacar a esa gente del pozo de la desesperación. Así que alabemos a Dios con nuestra boca, sobre todo con nuestra vida. No seamos desmemoriados, no nos olvidemos ninguno de sus beneficios. Agradezcámosle,
siempre y sirvámosle todo el resto de nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano, y quiero orar para terminar esta predicación. Padre, te damos gracias y te alabamos, Señor, por todas tus bondades, porque un día te acercaste a nuestras vidas, nos perdonaste, nos santificaste, nos diste una nueva vida, limpiaste nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, y somos salvos por gracia. Gracias por la vida eterna, gracias por la salvación, por el perdón de los pecados y por esta gloriosa esperanza que tenemos. Gracias por este día, Señor, que hemos podido venir a tu casa y hemos escuchado tu palabra. Bendícenos en este día, Señor. Queremos agradarte, queremos caminar contigo todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra y te decimos amén, amén y amén. Sí,